La memoria es la capacidad mental que nos permite guardar o retener información o conjuntos de datos. Esta capacidad está intrínsecamente relacionada con el concepto de aprendizaje, ya que el aprendizaje no es más que el conocimiento y el razonamiento de lo memorizado. La memoria es un sistema muy complejo y la información a recordar consta de diferentes aspectos sensoriales. Cada aspecto sensorial que se utiliza para aprender nueva información activa diferentes áreas cerebrales. Cuantas más áreas cerebrales activemos mientras tratamos de aprender algo, más fácilmente podremos recordarlo luego. El valernos de otros sentidos para mejorar la memoria es un método muy utilizado. Usar imágenes visuales de palabras, pensar en olores relativos a las mismas o cómo se sienten al tacto o al gusto, mejorarán la posibilidad de recuerdo. La memoria se divide en tres partes: a corto, mediano y largo plazo. La memoria a corto plazo, a la que comúnmente conocemos como memoria de trabajo, es una memoria de manipulación de información. Durante todo el día, esta memoria va a permanecer activa y va a poder ser utilizada de manera ágil. Esto quiere decir que en cualquier momento del día vamos a poder recordar fácilmente lo que hemos estado haciendo unas horas previas. Pero mientras más nos internemos en el pasado, ya no van a ser tan nítidas esas imágenes. Y esto sucede porque la memoria a corto plazo es depurada casi en su totalidad durante el sueño. Allí es donde se sintetizan las proteínas que van a fijar los datos en las neuronas que realmente son necesarios. Todo lo demás va a ser depurado. Quedará almacenado seguramente en algún rincón de nuestra memoria subconsciente, pero su acceso es prácticamente imposible, a no ser por técnicas avanzadas como la hipnosis y cosas en las que no nos vamos a introducir nosotros, porque no es lo que nos interesa para este curso. Recordar cada uno de nuestros momentos pasados no nos da la seguridad de poder generar una idea genial. Cuando decimos que la memoria está básicamente alojada en lo que sería nuestra mente subconsciente, tenemos varias pruebas de esto. Por ejemplo, en distintas circunstancias donde nos vemos incapaces de controlar nuestra memoria. En la realización de ciertos exámenes importantes, muchas personas tienden a padecer una especie de bloqueo mental, de laguna, debido a la tensión emocional que eso genera, o cuando se nos quedan datos en la punta de la lengua. Pero hemos podido identificar varios tipos diferentes de memorias a las que vamos a enumerar a continuación. La memoria perceptiva es la memoria referida a todo lo que percibimos, a la que almacenan los estímulos y los puede identificar. Por ejemplo, lo que oímos, lo que sentimos. Es la memoria que se asocia, por ejemplo, a la percepción de un rostro familiar. Esta memoria, vemos una cara y decimos, conozco a esa persona. Identifica diferentes rostros, objetos, sensaciones, es decir, estímulos externos. La memoria semántica, que podría definirse como el almacenamiento de conceptos y hechos generales, tales como saber que el satélite de la Tierra es la Luna, aunque hay muchos autores que aseguran que esta no es realmente la memoria semántica, sino que tiene otro nombre. Aquí no vamos a debatir cuál es el nombre de esta memoria, lo que nos interesa es saber cómo funciona y para qué sirve. Esta es la memoria que tiende a conectar estos hechos, por ejemplo, con la memoria perceptiva, que nos dice, conozco a esa persona, se llama Juan. La memoria episódica es el recuerdo de experiencias y eventos que hemos vivido, como puede ser nuestro cumpleaños, la muerte de un familiar. Esta memoria conecta los objetos con acciones determinadas, es decir, arma un escenario donde sucedieron los hechos. Para que esta memoria funcione de la manera más correcta, el acontecimiento tuvo que haber tenido una connotación especial. De otra manera, nuestro cerebro no va a almacenarla o va a almacenarla con datos incorrectos, que es lo que mayormente sucede y se han hecho muchos estudios sobre eso. Un caso muy particular es el del atentado de las Torres Gemelas. Muchísima gente asegura haber visto el humo por las ventanas y en realidad lo habían visto por televisión, ya que se ha comprobado que por la distancia donde se encontraban el humo nunca había llegado a esa zona. El cerebro tiende a almacenar datos y luego no recuerda bien si los vivió, si los vio por TV, si se lo contaron. Y mientras más tiempo transcurra, más distorsionados son los recuerdos que tenemos guardados.
hasta tal punto que quizás sean en un momento totalmente falsos esos recuerdos. Esta memoria episódica, cuando se conecta, llega a una asociación mucho más compleja que las dos anteriores. Asocia un rostro con un nombre y con un hecho en particular. Por ejemplo, conozco a esta persona, se llama Juan y nos conocimos en un bar. Y la memoria procedimental o procedural es la suma de las habilidades motoras que se aprenden y luego se pueden realizar sin la necesidad de un pensamiento consciente. Por ejemplo, andar en bicicleta. Hoy se sabe que gran parte de esta memoria se ejecuta en el cerebelo, en la parte trasera del cerebro. Tenemos recuerdos encubridores que sirven para evitar que surjan los recuerdos dolorosos. O sea, que habría que esquivar estos recuerdos que se forjaron como una especie de coraza para acceder a los recuerdos dolorosos. El cerebro, en su búsqueda de una solución y el dolor de su moderación, elabora una especie de mecanismo de seguridad, como una clave de acceso. El recuerdo encubridor por lo general suele ser alegre, pero con una extraña sensación de desasosiego que hace que no nos adentremos a hurgar demasiado en él. Así de frágil es nuestra memoria. Y administrarla consiste básicamente en fundar las bases para tener al alcance de nuestra mente los recuerdos más positivos posibles. Si un recuerdo nos hace daño, es mejor no tenerlo siempre presente. Encubrir recuerdos es algo que tu mente hace de manera sistemática para evitar traumas con los que cree que no podrías lidiar, de acuerdo con la evaluación que tu cerebro hizo de lo que soportarías o no. Si tu mente considera que no eres lo suficientemente fuerte de espíritu como para afrontar una realidad, entonces tomará este tipo de medidas. Esto no sería una técnica en la que pudiéramos tener participación, pero lo que sí podemos hacer es confiar en nuestra mente y no ir en busca de esos recuerdos, no cargarnos de cosas negativas que se almacenan innecesariamente. Ciertas veces no vamos a poder evitar estar en situaciones que generan recuerdos indeseables, pero sí podemos evitar ponernos a pensar en ello. La actividad mental que ya he mencionado dice que tenemos pensamientos que no elegimos tener, pero ponernos a pensar en ellos sí es una decisión que tomamos. El enganche emocional es una facultad de nuestra mente que nos permite guardar recuerdos con otra connotación. Una vez que aprendemos cómo funciona nuestra mente, podemos cambiar el enganche emocional de los recuerdos. Por ejemplo, cuando uno evoca un recuerdo, quizá doloroso, una vez que ese recuerdo es traído de nuevo al presente, podemos hacer una broma u otro enfoque de la realidad de las circunstancias de ese recuerdo y provocará que cuando lo volvamos a guardar pueda alterarse la percepción que teníamos del mismo. Ese mismo recuerdo volveremos a almacenarlo con otra connotación para que no sea tan desagradable y cuando lo volvamos a recordar ya no será algo tan doloroso, sino algo gracioso o emotivo. ¿Podrías objetarme que con esta técnica estamos engañando a nuestra mente? Sí, pero no te preocupes, tu mente te está engañando todo el tiempo en lo que a recuerdos se refiere. Haciendo hincapié en el experto en memorización que es Ramón Campayo, vamos a repetir algunas de sus técnicas para lograr desarrollar nuestra memoria. Según Ramón Campayo, existen dos tipos de datos que se pueden memorizar. Los primeros son los datos puros, que son aquellos en los que no existe ningún tipo de relación ni lógica. Por ejemplo, si una persona quiere memorizar las capitales del mundo, comprobará que no existe ninguna relación lógica entre esa capital y su país. ¿Por qué se llama Pekín la capital de China? ¿Qué tipo de lógica hay allí? Ninguna. Nunca podremos deducir el nombre de la capital de un país usando solo el razonamiento. Y si repito su nombre muchas veces, quizá pueda llegar a retenerlo durante algunas horas, o como mucho durante algunos días, pero acabaré finalmente olvidándolo. O lo que es peor, confundiendo los nombres de las capitales con otros países. Estos datos puros son los más difíciles de memorizar, justo a la inversa de lo que sucede con los datos secuenciales. Los datos secuenciales son aquellos entre los que existe una interconexión más o menos lógica o predecible, ya que obedecen a una determinada secuencia que a veces incluso se puede razonar o prever con cierta facilidad. Y a todo esto se le suma algo que Ramón Campayo denomina acciones inverosímiles. Cuando vemos algo muy curioso,
alguna acción o secuencia que nos llama poderosamente la atención, algo que está totalmente fuera de lo normal y que nos resulta increíble, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esos datos tan extraordinarios llamarán poderosamente la atención de nuestro subconsciente y quedarán archivados en la memoria a largo plazo. Si de repente viésemos que un perro empezase a hacer malabares o acrobacias con naranjas, nos acordaríamos para siempre de ese momento. Y probablemente nos acordaríamos sin duda de todo lo sucedido durante ese día. La memoria basada en acciones inverosímiles se revela como una de las más poderosas de todas. Y esto se debe al enorme interés que mostrará nuestro subconsciente. Y quería remarcar esto porque es la técnica que utilizaremos a continuación para ampliar nuestra capacidad de memorización. Imagina que quisieras memorizar 10 palabras. Te voy a dejar un minuto con ellas. ¿Has logrado memorizarlas en el orden exacto en que estaban? Hagamos una prueba. La primera era... ¿Y la segunda? ¿Cuál era la tercera palabra? ¿La cuarta? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿Séptima? ¿Octava? ¿Novena? ¿Y la décima? Es muy probable que no hayas podido memorizar las 10 y es mucho más probable que las hayas memorizado en el orden incorrecto. Pero ¿qué sucedería si agregamos la técnica de acciones inverosímiles y contáramos una historia con estas 10 palabras? Para la mente va a ser mucho más sencillo asociarlo, asimilar una historia en lugar de palabras aleatorias, inconexas. Entonces, imaginemos un elefante que carga una bolsa de cemento y se dispone a fabricar un carro con esta bolsa. Cuando está terminado se sube al mismo y lo conduce por las vías del ferrocarril, hasta que choca con una nuez y sale disparado en dirección a la luna. En ella hay una jaula enorme con un niño adentro. El niño rompe la jaula y con uno de los barrotes fabrica una flecha que al lanzarla da justo a una mosca que estaba posada sobre el elefante. Ahora la primera palabra era y cargaba y se disponía a fabricar un y luego lo conduce por hasta que choca con y sale disparado en dirección hacia y en ella hay una y dentro hay un que rompe uno de los barrotes y fabrica una y al lanzarla va a dar justo sobre una. Te das cuenta que es más fácil memorizar 10 palabras cuando las asociamos, las interconectamos y elaboramos una historia inverosímil con ellas. De esta manera funcionaría nuestra memoria. Si podemos enlazar los datos formando mapas mentales, es mucho más fácil que podamos recordar cualquier cosa. Existen varias técnicas para mejorar la potencia de nuestra memoria. Resolver rompecabezas, intentar ser ambidiestros es una buena manera de comenzar a equilibrar los dos hemisferios del cerebro. Hacer mapas mentales. Realizar un curso de lectura veloz. Por lo general los cursos de lectura veloz incrementan nuestra forma de almacenar datos y de recibir información por el canal visual y tienen módulos enteros para que podamos duplicar nuestra velocidad de lectura, comprensión de texto y retentiva, que es el poder de memorizar los datos. Dormir bien. Recordemos que durante el sueño se fijan las proteínas y se sintetiza lo aprendido durante el día. También se conjugan los circuitos sensoriales ampliando la información. Escribir un diario es una buena ayuda para nuestra memoria. Aprender otro idioma, braille, lenguaje de señas con las manos. Aprender a tocar un instrumento musical.
es una de las actividades que más parte del cerebro requiere para realizarla. Y la técnica para incrementar tu potencial de la memoria y todo el potencial de tu cerebro, que es mi técnica preferida, es muy difícil de realizar, pero puedes comenzar de a poco hasta que logres dominarla. Aprender braille te toma en promedio de una semana a 15 días. Es un lenguaje muy sencillo de aprender. Una vez que lo hayas aprendido, consigue un libro o un manual o una revista escrita en braille. Intenta leerla con las manos al mismo tiempo que escuchas un audiolibro y lees un libro con la vista. Entrará información por los 3 canales sensoriales y si logras dominar esto, tu cerebro será prodigioso. Con estas técnicas no solamente mejorarás tu memoria, sino que toda tu capacidad cognitiva va a optimizarse y tendrás la habilidad de procesar información más rápidamente, realizar mejores decisiones por unidades de tiempo, realizar múltiples tareas, recuperar información antigua más rápidamente, aprender más fácil nueva información y concentrarse en presencia de distractores, entre otras tareas mentales que te van a resultar extremadamente sencillas a partir de ahora.